Efectivamente, o sea, parto de la canción en sí, a quién vaya destinado. Entonces, obviamente, si es una canción de pop español, pues tiene una estructura muy determinada y concreta, ¿no? Pero si estamos hablando de K-pop o de J-pop o cosas así, ¿no? De música asiática, las estructuras son completamente distintas y luego la forma incluso de producir el tema también es completamente distinto. Ellos tienen otra cultura y quieren otras cosas. Aunque sí que hay cosas que son parecidas y que las maman, digamos, de la música western, pero por otro lado tiene su propia idiosincrasia y que tienes que conocer, ¿no? Entonces procuro usar ese tipo de estructuras para no irme de los patrones que ellos usan, porque si no, obviamente me dirían, esto aquí no va a funcionar, porque necesitamos esto y esto. Hay que acostumbrarse a eso, escuchar mucha música y bueno, y ya pues ponerte a hacerla conforme tu cliente quiere. Bueno, mi último número uno en Asia ha sido un tema que se llama Bon Bon Tonight. Está interpretado por un grupo japonés que es muy conocido allí, se llama Sexy Song. Vende muchísimos discos físicos. Japón probablemente sea uno de los pocos países en los que todavía se venden copias físicas. Y bueno, es una canción, digamos, que ellos llaman Summer Song, poco de fiesta, pero en la cual hay metidas muchas cosas. Es decir, hay desde rap con tuning, rap con cierta melodía en ciertas partes, un poco de EDM, un poco de latino inclusive con brases, etcétera, etcétera. Es un conglomerado, o sea, ahí es como un cajón que caben muchísimas cosas. Y luego, por ejemplo, en este caso, la estructura de la canción empezaba con una intro que ya denotaba algún gimmick en este caso con una trompeta, con un sonido muy peculiar. De hecho, la letra está inspirada en la intro y lo primero que dice es escucha al trompetista tocar y a partir de ahí se desarrolla pues un poco la fiesta que se va a producir después, ¿no? En este caso, curiosamente, es una fiesta en la que la música es de jazz. Pero bueno, el caso es que bueno, tenemos la intro, luego pasamos a la primera estrofa, que no lleva una melodía excesivamente clara, sino que es una especie entre rap y melodía. Segunda estrofa, completamente distinta melódicamente también, y luego pasamos a un precoro build up. Es un precoro que de alguna forma va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a un punto en que estalla y ya entra el estribillo. Es un precoro bastante largo, con una sucesión, digamos, de producción y rítmica importante. El estribillo consta de dos partes. Una primera parte, que sería el estribillo normal, y una segunda parte, que sería ya el estribillo de fiesta, con los os, etcétera, contestaciones, tal. Volvemos otra vez a una tercera estrofa sin corte, es decir, directamente, y una tercera estrofa ya completamente rap, prácticamente, y también con muchos call and responses que llaman ellos, ¿no? Uno canta, el otro dice, el otro le contesta. En este tipo de música tienen que ocurrir muchísimas cosas durante todo el tiempo, tiene que estar llena de sorpresas. Y tras la tercera estrofa ya no hay una cuarta, como en la primera parte que habían dos, sino que vamos ya directamente al precoro, vamos al estribillo, vamos a la segunda parte del estribillo y luego vamos a lo que llamamos middle eight o bridge, puente, completamente distinto. Ya este sí que es un puente musical con coros, armonías, con una secuencia de acordes completamente distinta. Y luego ya vamos ya al final de la canción en la que tiene que ocurrir algo, entonces hay una especie de frase anticipativa a lo que va a ser el estribillo de final, con el título de la canción, que es muy importante también machacar mucho el título de la canción para que sea muy comercial. Y ya pues vamos al estribillo final y la canción termina con un final, o sea, final que podría ser un directo. Quiere decir que el que quiera buscarla no lo va a poder encontrar en ningún sitio porque los japoneses, sobre todo los grupos de las agencias Johnny's, que se llaman, no cuelgan casi nada en las redes, lo que es música, ni en YouTube, ni tan siquiera usan plataformas digitales como Spotify, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así venden discos físicos. De hecho, pues de este disco en una semana se vendieron como 170.000 copias físicas, cosa que
aquí es algo impensable. Puedes vender esa cantidad, pero a veces con 2 años de trabajo en un grupo que funcione bien y con un trabajo promocional espectacular. Mientras que allí sale y te lo quitan de las manos. No es todo, es todo así, pero me refiero, los grupos importantes sí que tienen una cantidad de ventas interesante. Y yo creo que en parte es por eso, es porque no los puedes encontrar. Entonces los fans verdaderos, si quieren tenerlo, lo tienen que comprar y lo hacen gustosamente y lo compran, tienen todo ahí, en fin, ellos también pues te dan a lo mejor entradas para conciertos con el disco, en fin, pasas a formar parte de la familia, digamos, del grupo. Allí el fenómeno fan es todavía muy importante. Bueno, yo entré en el mercado asiático por casualidad. O sea, en el 95 mis editores estaban promocionándome como autor y enviaron en aquel entonces, que no había ni internet ni nada, pues mandaban unos tochos así de papeles con obras, con fotografías, con, en fin, supongo que algunos cassettes, o bueno, o ya había CDs, no recuerdo. El caso es que gracias a esa promoción que me hizo la compañía, mi compañía que es Peer Music, eh, coloqué un tema en Taiwán. Resultó ser que esa artista, que era su primer disco, hoy en día es una de las mayores cantantes asiáticas, se llama Jolin Tsai, lleva ya vendidas como 28 millones de copias, y de ese primero vendimos 400.000 copias, con lo cual estaba muy bien, o sea, llegar y besar el santo fue fenomenal. Pero luego en los años 2000 yo trabajé mucho en México y en España también, hice muchas cosas, y entonces como que abandoné un poco aquella cuestión, ¿no? Hasta que llegó la crisis y me planteé otra vez volver a aquel mercado. Entonces ya fue diferente, porque ya hubo que hacer una estrategia, trabajar mucho, tener mucha paciencia. Son muchos países, no solamente tienes Taiwán, tienes Hong Kong, luego tienes China, el mercado cantonés, que es otra historia, luego tienes Japón, luego tienes Corea, y luego dentro de cada país una amalgama vastísima de posibilidades musicales, ¿no? Entonces, claro, ir procesando todo eso, ir componiendo hasta que de alguna manera tienes algún resultado, pues es muy difícil, porque pueden haber momentos muy frustrantes en el sentido de que dices, estoy trabajando horas y horas para nada. Pero bueno, sigues, empiezas a hacer alguna estrategia, vas conociendo a alguna gente, tienes alguna posibilidad de hacer algún songwriting camp, y al final, pues bueno, de tanto estar dándole al palo contra palo, al final, ¡bum!, salta la chispa, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Y a partir de que salte esa chispa es cuando ya te metes de lleno y empiezas a verle los resultados. Entonces, yo diría que el que quiera trabajar internacionalmente, lo primero que tiene que tener una capacidad de trabajo brutal, una paciencia de santo, un carácter que te permita, digamos, ponerle un cristal a la frustración, porque es bastante probable muchas veces caer en ella, y luego una estrategia, digamos, a nivel de compañías para poder llegar a esos contactos, porque al final se trata de eso. Si no tienes los contactos es imposible que te lleguen esos repertorios. Yo en mi caso te podría decir que si no hubiera sido por la editorial, probablemente a lo mejor hoy no estaría aquí. No sé dónde estaría. Lo que sí que sé es que gracias al entorno de mis editores he podido contactar y he podido, digamos, menearme y tener acceso a cosas que por mí mismo no hubiera podido tener. Entonces, yo mi relación con el editor, en vez de verlo como un enemigo, siempre lo he visto como un matrimonio. Entonces, el matrimonio es una cosa que tienes que cuidar día a día, porque si no al final se deteriora. Y llegas al punto que yo llevo casado 26 años con mi mujer y llevo casado 26 años con Pir. O sea que he intentado aplicar la misma situación para uno que para otro. Y la verdad es que me ha funcionado. Entonces yo me considero parte de la compañía. Eso quiere decir que tú tienes que hacer cosas también por la compañía, al igual que la compañía tiene que hacer cosas por ti. Es un quid por quo. Pero el que se lo tome como decir, tú tienes que hacer tal, no me tienes que tal, y entres en una batalla, digamos,
de no remar juntos, entonces a partir de ahí apaga y vámonos, ¿no? Esa es mi opinión basada en mi vida como autor. De hecho, nunca he tenido otro editor que Pil desde el año 93 hasta ahora. Y luego, por otro lado, sí que hay otras opciones, pero esas opciones pues son complicadas, porque también puedes trabajar con un plugger. Un plugger es una persona que no pertenece a ninguna compañía, pero que tiene muchos contactos y coloca canciones a cambio de un porcentaje de la canción. Pero indudablemente, si no controlas a ningún plugger bueno, estás en las mismas. Entonces, digamos, lo que te oferta una multinacional es el hecho de poder traspolar a otros países gracias a la propia conectividad de la empresa. Sí que es verdad que a veces no consigues todo lo que quieres, pero bueno, tú ahí ya tienes que moverte, ver qué es lo que más te interesa y a partir de ahí, pues bueno, ir trabajando y potenciando la obra. Bueno, tienes que ir a buscarla. Yo me acuerdo que fue en el año 92 cuando yo decidí, digamos, no hacerme autor porque ya había compuesto. De hecho, había compuesto cosas para Luz Casal, había compuesto todo lo de muchas cosas de vídeo, había trabajado con presuntos implicados. Bueno, el caso es que sentía ya la necesidad de tener, digamos, algo que desarrollase que me permitiese desarrollar mi carrera de autor a otros niveles, es decir, que tener contactos con los artistas, con las compañías, trabajar en repertorios determinados y claro, la única opción era pues eso, ir a por una editorial. ¿Qué hice? Pues cogí mi coche, me vine a Madrid y empecé a visitar editoriales. La primera que visité, te voy a contar la historia porque es muy curiosa, fue EMI. En aquel entonces estaban Rafa Aguilar y Fernando Mijavila y les llevé unas demos en cassette y me contestaron que les encantaba y tal, que iban a ver si podían hacerme un contrato como autor de allí, pero el contrato no llegaba, hasta que al final Rafa Aguilar me dijo bueno, que su jefe en aquel momento, que tampoco viene a cuenta nombrar quién es, no quería firmarme. Y bueno, ahí lo dejamos. Entonces seguí insistiendo en otras opciones y tal, pero un día recibo una llamada de Peer Music. Entonces luego ya me explicaron cómo fue eso, ¿no? O sea, Fernando Mijavila lo contrataron en Peer Music. Y entonces Rafa Aguilar le dijo a Fernando, ¿por qué no llamas a Moles y lo contratáis para Peer? Y así lo hicieron. Pero lo curioso es que a los 3 años de estar en la compañía, Rafa entró como director de Internacional, que era la persona que primeramente había creído en mí antes que nadie, ¿no? Y entonces ya empecé a trabajar en proyectos internacionales con él dentro de PIR, en Alemania, en Estados Unidos, en México y tal. Y Rafa ha acabado siendo el presidente latino de la editorial, con lo cual tengo una relación personal, por un lado, y tengo una historia ahí que me resulta curiosa, ¿no? Pero al final el que busca encuentra, o sea, no hay más. Pues lo que te he hablado antes, yo creo que es fundamental visualizar algo. O sea, sentarte antes de hacer nada, pensar en algo, a ver qué se te viene a la cabeza. Porque si algo te viene a la cabeza, eso se puede desarrollar. Pero si lo haces de una manera, bueno, puede ser que lo que empieces esté bien o no. Pero de hecho, hay muchas veces que a lo mejor a uno se levanta con una melodía en la cabeza y dices, joder, y eso es una canción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la tienes ahí y a partir de ahí la desarrollas. Pues cuando te fluye, o sea, cuando tú la oyes desde el principio hasta el fin y no necesitas que le falta algo, eso no quiere decir que luego a lo mejor le puedas añadir algún arreglo más o algo, pero si con lo que tiene, o sea, está fluyendo de principio a final, no te pide nada y la canción pasa fluida, ahí está. Pues paciencia, porque muchas veces los resultados no se dan momentáneamente y luego saber que, bueno, tener en cuenta que una editorial lleva muchos autores, que no trabaja solo para ti, con lo cual de alguna forma tú tienes que también ser parte de eso, es decir, no pretender dejar todo el marrón en manos, mira, esta es mi obra, colócamela, no. Tiene que ser algo entre los dos, dar opciones, incluso muchas veces si tú tienes opción de colocar también, hacerlo.
al margen de que esa sea la tarea del editor. Involucrarte tú también en la función, no siendo tú el editor, pero sí poniéndote en su piel y tratando de echar un cable también ahí. Para hacer el songwriting internacional tienes que tener, yo creo que ahí sí que necesitas en base pertenecer a una editorial fuerte que te pueda, a no ser que tú ya seas un famoso eh, escritor o productor y te llamen directamente, ¿no? Pero si no lo eres, o sea, tienes que pertenecer primero a un ente que pueda darte la opción a ir a esos sitios. Y luego trabajar muy duramente, o sea, porque en esos sitios el nivel es tan alto que no puedes, ahí sí que no puedes fracasar, sobre todo en el momento. O sea, el trabajo que hagas lo tienes que hacer muy bien, entonces tienes que ir entrenado ya previamente. Yo cuando fui a mi primer songwriting camp iba muy entrenado a todos los niveles, ya no solamente a la hora de tocar, gracias a que también soy músico, pues me permite tener muchos recursos armónicos también, pero luego a la hora de producir, había producido ya muchísimos discos, tenía ya mi estudio en mi casa, con lo cual trabajaba todos los días, iba muy rápido, que eso es lo que también se necesita en los songwriting camps, con lo cual el estar preparado para ir es también fundamental, para que luego te vuelvan a llamar en los siguientes. Si no, si te llaman a uno y no te llaman al siguiente, es fundamental, sobre todo, escuchar muchísima música. Es decir, ten en cuenta, tú no sabes los leads que te van a dar en un songwriting camp, con lo cual tienes que trabajar muchos tipos de lo que es la música actual, pop a todo lo que llaman mainstream. A partir de ahí, dentro del mainstream, hay muchos estilos, pero debes de, por lo menos, lo que está sonando en el Billboard y en las primeras charts de todos los países, tenerlo bien ubicado y ser capaz, si eres productor, de eso mismamente poder hacer cosas similares, porque es lo que te van a pedir. Entonces, si eres productor, tener unas habilidades específicas a la hora de producir, sónicas, samples, desarrollo de acordes, etcétera, etcétera. Y luego, si eres puramente un top liner, pues obviamente ahí ya es talento puro. Es decir, también es normal que los top liners escuchen mucha música, porque al igual que un escritor se basa en leer libros de otros para escribir los suyos propios o para hacerse, digamos, autor, pues en nuestro caso lo que debemos de hacer es escuchar la música de otros para al final hacer la nuestra. Y en estos casos todavía más, ¿no? Entonces, fundamental eso, preparación total, tanto a nivel técnico a la hora, como a la hora artística también, pues de haber escuchado mucho y que te digan fulanita. Y entonces tú ya sabes cómo frasea, cómo desarrolla las canciones y automáticamente puedes hacerlo. Si no lo sabes, ¡buah!, te quedas ahí completamente muerto o haciendo algo que no es que no es lo correcto. En el caso de que sea algo muy raro, pues te dan unas referencias, pero esas referencias tienes que ser capaz de hacer rápidamente una analítica, boom, y enseguida estar ahí.